Ok, Navidad. Mañana es Navidad, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. El martes pasado hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la razón por la Navidad, ¿verdad? Y hicimos un estudio acerca de las profecías que hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y del ministerio también que iba a tener nuestro Señor Jesucristo una vez que viniera. Me da mucho gusto que nos encontremos estudiando uno de los evangelios durante esta temporada navideña y especialmente al principio del evangelio y también el evangelio, que sea el evangelio según San Marcos. Porque en esta temporada hay un énfasis muy grande en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? En el que vino a la tierra, en el que nació en un pesebre, en el que los ángeles anunciaron su venida, en el que los pastores fueron y vieron que todo lo que los ángeles les habían dicho era realidad y todo eso está muy bien. Pero creo que a menudo se pierde la visión o la vista de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. ¿Sí? No sé ustedes, a mí a veces como que me molesta cuando miro pesebres y está un muñequito de Jesús ahí y ya desde recién nacido ya tiene la mano así. ¿Se han dado cuenta que ya desde nacido ya tiene la mano así en las estatuitas esas? A veces me siento así como que ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener esa, ¿verdad? Se ve curiosito y todo lo demás, pero no es Jesús. Y estoy seguro que no se parece a Jesús, ¿verdad? Inclusive cuando ya creció, lo vemos en diferentes estatuas, lo vemos en diferentes imágenes, y creo que no es nada como Él era. No tiene ni el semblante que Él tenía, no se manifiesta la gloria que Él manifestaba, no se le nota la autoridad que Él tenía. De hecho, lo vemos medio indefenso, lo vemos medio débil siempre, ¿verdad? Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos muestra acerca de Jesús. Y creo que aunque estamos celebrando la Navidad, y a mí me fascina la Navidad, especialmente por todas las cosas que mencioné ahorita que vamos a comer y que ya hemos comido a través de estas par de semanas, pero me fascina también la Navidad porque tengo la oportunidad de que la gente esté lista para recibir el mensaje del Evangelio. Y aunque podemos hablarle de que Jesús vino a la tierra y cómo vino y cómo nació y todo eso, las obras de Jesús son en realidad lo que nos muestran el poder de Jesucristo, son en realidad lo que nos muestran la verdadera misión de Jesucristo y son en realidad lo que nos muestran toda su gloria. ¿Sí? Todos los ángeles en el cielo que se presentaron a los pastores la noche que nació, todos ellos mostraron su gloria a ese grupo de personas. Pero para nosotros la gloria de Dios la vemos manifestado en todas las obras que Él hizo a través de Jesucristo mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra y que sigue haciendo, porque todos y cada uno de nosotros de alguna manera hemos sido impactados por el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él vino y enseñó a sus discípulos y les dejó a ellos encargados que fueran a ser discípulos a todo el mundo. ¿Sí? Y entonces nosotros, porque somos discípulos, seguimos aprendiendo acerca de Él, seguimos aprendiendo acerca de sus obras. Y sus obras, cuando las estudiamos, manifiestan su gloria. La semana pasada llegamos hasta el versículo 15, del capítulo 1, y estábamos viendo cómo el Señor había comenzado ya su ministerio. Había sido probado en el desierto durante 40 días, 40 noches, había pasado la prueba, por así decirlo, y ahora se estaba dirigiendo hacia el lugar en donde Él iba a establecer su sede y de donde Él iba a empezar a salir a ministrar a la gente. Hoy, en el capítulo 1 y el versículo 16, leemos ahí que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Y estaban echando la red al agua porque, noten, eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Aquí vemos al Señor Jesucristo encontrándose con las dos primeras personas, con los dos primeros hombres que Él iba a llamar a seguirlo, que Él iba a llamar para enseñarles, para mostrarles lo que ellos iban a tener que hacer una vez que Él ascendiera al cielo. Lo que ellos iban a tener que hacer con las instrucciones que Él les iba a dar durante los próximos 3 años y medio. Y noten que lo único que ellos sabían hacer era pescar. Era lo único que ellos sabían, ¿verdad? Esa era su profesión, eso era lo que hacían siempre. Y noten que Jesús relaciona aquí la tarea que les va a dar con lo que ellos conocen, con lo que ellos saben, ¿sí? Dios puede usar lo que nosotros ya sabemos, Dios puede usar nuestras experiencias, Dios puede usar nuestra profesión, Dios puede usar lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros trabajamos, Dios lo puede usar, ¿sí? Para comunicar su plan de salvación
a las personas que están a nuestro alrededor por medio de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos que donde quiera que vamos, seamos fieles al llamado de Dios. Sí, ellos no iban a dejar de ser pescadores, de hecho los vamos a ver que siguen pescando después. Pero lo que sí iba a hacer es que Dios los iba a transformar, Dios los iba a cambiar. Y no solamente iban a pescar peces, sino que iban a ser pescadores de hombres. Ahora, ellos, estoy seguro, no se imaginaban lo que esto quería decir en aquel momento. Pero no dejaron que eso los detuviera. ¿Sí? Yo no sé qué sea la profesión de ustedes, yo no sé qué es lo que hagan para ganarse la vida. Y no sé cómo es que Dios los ha llamado a usar esa profesión, a usar ese conocimiento que tienen para alcanzar a otros. Quizás ustedes mismos no lo sepan. Yo trabajé por mucho tiempo en la industria de la ropa, ¿sí? Y me ponía a pensar, ¿cómo voy a usar la experiencia que yo tengo y lo que yo conozco acerca de cómo hacer ropa y de producción y de todo eso para presentar el Evangelio? Y luego Dios me llamó a trabajar en una compañía que me empezó a enviar a diversas partes de México, a diferentes partes de Centro y Sudamérica. Y luego me di cuenta, ok, esta es la forma en la que Dios quiere que yo use mi experiencia, que yo use mi profesión, que yo use lo que Él me ha dado para ganarme la vida, para llevar el mensaje del Evangelio. De donde quiera que vaya, tengo que buscar la oportunidad de hablar acerca de Él. Y cuando hablo acerca de producción, y cuando hable acerca de calidad, y cuando hable acerca de la manera correcta de hacer una prenda o lo que fuera, tengo la oportunidad de alguna manera de relacionarlo con el Evangelio. De cómo así como yo era gerente de producción y tenía que planear la logística de cómo, de cuándo y qué tanto producto llegar a cierta parte para poder confeccionar las diferentes camisas y pantalones que hacíamos, que así Dios también, como un gran gerente de producción, había establecido el tiempo exacto y había usado la logística exacta para saber en qué tiempo, cuándo, a quién, cómo mandar para que llevaran el mensaje del Evangelio a todos. Y saben que todos nosotros somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio a un mundo que lo necesita. Y todos tenemos ciertas experiencias y ciertos conocimientos y todos trabajamos en ciertas cosas todos los días. Y Dios quiere que usemos ese lugar en donde nos tiene ahorita para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo día con día con día. Porque sobre el trabajo que hacemos, por encima del trabajo que hacemos para ganarnos la vida, está el trabajo que debemos hacer como evangelistas y como aquellos que hacemos discípulos para el Señor, porque eso es lo que nos envió a hacer. Ahora noten, como les dije anteriormente, estoy seguro que ellos no se imaginaban lo que esto quería decir en ese momento, pero noten que no dejaron que eso los detuviera. Noten el versículo 18. Enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron. ¿Se fijan? No la pensaron dos veces. No se pusieron a preguntarle, oiga usted, o oye Señor, o Jesús, ¿qué quiere decir eso de que vamos a ser pescadores de hombres? ¿Sí? Simplemente dejaron su trabajo. Inmediatamente dejaron su trabajo, su manera de ganarse la vida. Lo dejaron y lo siguieron. Sin saber todavía, como les había comunicado, qué era lo que esto quería decir. Pero lo dejaron. Y saben que a menudo el Señor nos llama a hacer cosas, a seguirlo a lugares desconocidos, en donde en realidad no sabemos qué esperar. Como les decía yo no sabía cómo iba a usar mi profesión, cómo iba a usar mi experiencia para poder predicar el Evangelio. Conforme fui y conforme el Señor me fue llamando, fui descubriendo lo que Él quería que hiciera. Pero a menudo el Señor no nos dice al principio qué es lo que tenemos que hacer. Nos llama a servirle a veces en ministerios para los que no estamos ni capacitados para servir. ¿Qué? Porque no estamos capacitados. Inclusive el mismo apóstol Pablo dice, para estas cosas ¿quién es suficiente, verdad? Y que en realidad no sabemos cómo le vamos a hacer, pero que el Señor nos ha llamado. Y el Señor no es algo que hace nada más con nosotros, sino es algo que hace nada más recientemente. Esta es la forma en la que Dios ha trabajado desde el principio. Esta es la forma, por ejemplo, en la que Dios trabajó con Abraham, ¿sí? Abraham, nos dice el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 11 y el versículo 8, nos dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado. Y noten lo que dice, y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. No tenía idea, lo único que sabía era que Dios lo había llamado a salir de su tierra y de su parentela a un lugar que Él le iba a mostrar.
Y podemos ver cuando leemos la historia de Abraham que eso fue exactamente lo que hizo. ¿Sí? Eso fue exactamente lo que hizo. Salió de lo que conocía y siguió al Señor, siguió las indicaciones del Señor, confiando en que el Señor lo iba a llevar hasta donde Él quería que estuviera. Y saben que eso es algo que todos nosotros debemos experimentar con Dios. Porque en esas situaciones en las que Él nos llama, esas situaciones en las que Él nos pide que hagamos cosas para las que nosotros mismos sabemos que no estamos capacitados, en esas situaciones es donde nosotros comprobamos que tenemos fe en Él, que hemos puesto nuestra confianza en Él. Cualquiera va cuando ve el camino claro, ¿verdad? Si alguien me dice, sigue esa línea negra que tienes ahí enfrente y vas a llegar a tal camino, pues ahí está claro, puedo seguir esa línea negra. Pero cuando alguien me dice, ve a tal lugar, pero no te voy a decir en dónde es, tú nada más comienza a caminar y yo te voy a dirigir, yo te voy a guiar. Eso necesita de fe. Eso se necesita tener fe. A nosotros nos gusta estar seguros de todo lo que vamos a hacer, nos gusta tener todo el plan trazado, ¿verdad? El mapa bien marcado y saber, nos gusta anticipar qué vamos a encontrar, cuándo, para saber a dónde vamos y qué vamos a llegar. Bueno, a veces Dios nos pide que lo sigamos simplemente por fe, que pongamos nuestra confianza en Él. Ellos, al escuchar que el Señor los iba a hacer pescadores de hombres, de nuevo, sin saber lo que esto significaba, dejaron sus redes y los siguieron. Noten en el versículo 19, nos sigue diciendo un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Quiero que se pongan a pensar en eso, estaban remendando sus redes. Sí, estaban componiendo algo que se había descompuesto. Lo que ellos estaban haciendo en realidad al remendar sus redes era que se estaban preparando para el siguiente día. Estaban preparando sus herramientas de trabajo para el siguiente día. Estaban planeando ya el siguiente día. Sí, muchos de nosotros hacemos eso, ¿verdad? Planeamos nuestros días. Antes de acostarnos dejamos la ropa que nos vamos a poner mañana lista y las hermanas quizás dejan todo lo que van a hacer de lunch y desayuno preparado para el siguiente día levantar y hacer lo que van a hacer. Ellos estaban remendando sus redes, estaban preparándose para el siguiente día de trabajo, porque sus planes eran que el día siguiente iban a ir a pescar juntamente con su padre, como lo habían hecho siempre. Pero saben que el Señor tenía un plan diferente. El Señor tenía un plan diferente. Ya no iban a ir a pescar con su padre. Ahora el Señor iba a tener algo nuevo que iba a pedirles que hicieran. Y saben que mi mamá, les he hablado mucho de mi mamá tenía un dicho que me decía, Carlos Manuel, tienes que planear como si fueras a vivir 100 años. Pero tienes que estar listo para que cuando el Señor te llame, tienes que estar listo para cuando el Señor te llame también. Y yo creo que eso es un buen consejo para nosotros. Debemos hacer planes como si fuéramos a estar en donde estamos el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Yo estoy muy contento aquí en San Diego. Especialmente durante la única vez es que no estoy contento es cuando estos inviernos tan brutales llegan, ¿verdad? Que tenemos que ponernos manga larga a veces, ¿verdad? O ponernos un suéter a veces, ¿verdad? Pero aparte de estos inviernos que sufrimos aquí, todo lo demás está, como dicen allá en Centro y Sudamérica, chévere, ¿verdad? Digo, piensen, tenemos la playa aquí como a media hora, tenemos las montañas como a 45 minutos, tenemos el desierto a 1 hora y media, todo está aquí. Tenemos Los Ángeles aquí también como a 1 hora y media. Y para los que les gustan los tacos y no pagarlos muy caros, ¿verdad? Tenemos Tijuana aquí a 15 minutos. Estamos en donde al menos yo quiero estar. Pero yo no sé lo que el Señor tenga para mí. En un momento dado, después de haberme preparado todo, comprado mi casa y todo, me puede decir, ¿sabes qué, Carlos Manuel Alvarado? Es tiempo de que ahueques el ala y te vayas a otro lugar. Me encanta nuestra iglesia, me encanta nuestra congregación. Hago planes cada semana con todo lo que voy a hacer aquí durante el martes, el domingo, lo que hago para el ministerio en inglés, etc. Lo planeo todo. Pero tengo que estar consciente que en cualquier momento el Señor puede decir, tu tiempo aquí se ha acabado. Y ahora vas a tener que hacer algo diferente de lo que has estado haciendo, a lo que te has acostumbrado. Y tenemos que estar listos, como estos hombres estuvieron listos para dejarlo, por seguir el camino que Él les estaba trazando.
¿Sí? Ellos estaban remendando sus redes, estaban preparando, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero viene el Señor, ¿sí? Viene el Señor y los llama, ¿sí? ¿Y qué es lo que, noten el versículo 20, dice, enseguida Jesús los llamó. Y noten lo que ellos hacen. Y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. ¿Se veían? Prepararon todo para el siguiente día, estaban listos para lo que ellos habían planeado hacer, pero llega el Señor y los llama y noten, dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y los siguieron. Esa es la prontitud con la que todos nosotros como seguidores de Jesucristo debemos estar dispuestos a seguirlo. Debemos estar dispuestos a seguir sus indicaciones, debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones. A menudo vamos a tener que dejar gente que amamos. A menudo vamos a tener que dejar gente que pensamos que nos necesita. A menudo vamos a tener que dejar lugares en los que estamos muy cómodos y vamos a tener que dejar de hacer cosas que tenemos toda la experiencia necesaria para hacerla. Pero el Señor nos está llamando a algo mucho más importante para Él. Y para nosotros lo que es importante para Él debe ser lo más importante en nuestras vidas también. ¿Sí? Entonces aprendamos de estas personas, de estos hombres. Aprendamos a tener ese corazón en el que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero tenemos que dejar que el Señor los interrumpa cuando Él quiera para hacer lo que Él quiere que hagamos. Versículo 21 sigue diciendo, llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. Si ya hemos hablado un par de veces acerca de esto, la misión de nuestro Señor Jesucristo fue venir a enseñar, fue venir a predicar el Evangelio. Él quería que el énfasis de su ministerio estuviera en enseñarle al hombre el camino a Dios. ¿Sí? Y ese debe ser el énfasis que nosotros ponemos en nuestro ministerio también. Donde quiera que nos desenvolvamos, en donde quiera que estemos ministrando, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la escuela, en donde nos desenvolvamos, ese debe ser el énfasis de nuestro ministerio. ¿Sí? Enseñarle al hombre el camino a Dios. Ayudarle cuando esté dentro de nuestras posibilidades, ayudarle si necesita ayuda. Sacrificarnos por la persona cuando esté en nuestras posibilidades o nuestra habilidad para sacrificarnos. Pero más que todo, además de ayudarles, además de darles lo que necesitan, tenemos que asegurarnos de que les dejamos claramente trazado el camino a Dios. Porque esa es la necesidad más grande que tiene el hombre en esta vida. Conocer a Dios, conocer a Cristo como su Salvador. Todas las demás necesidades, cuando morimos, dejamos de tenerlas. Pero entonces pasamos a la etapa de nuestra vida en la cual nuestra necesidad más grande es haber conocido a Cristo. Y el no conocer a Cristo tiene consecuencias bastante serias. Por eso debemos estar seguros de que conocemos a Cristo antes de dejar este mundo. Y debemos estar seguros que damos a conocer a Cristo a los demás. Porque no queremos nunca que alguien con quien nosotros tuvimos contacto y a quien nosotros pudimos haberles mostrado el camino a Cristo mueran sin que nosotros lo hayamos hecho. No queremos eso. ¿Sí? Entonces debemos tomar todas las oportunidades que tenemos cada vez que estamos con ellos para hablarles de Cristo, para hablarles de la salvación que solamente se encuentra en Él. Y aquí el Señor Jesucristo también, ese era su énfasis. ¿Sí? Enseñar, mostrar el camino a Dios. Y luego noten lo que dice el versículo 22. La gente se admiraba de sus enseñanzas. Y quiero que noten la segunda parte de ese versículo 22, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Noten, la gente admiraba sus enseñanzas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de una forma que la gente dice, wow, nunca había escuchado el Evangelio predicado de esa manera, nunca lo había visto de esa forma. Nunca había pensado en eso que estás diciendo. ¿En dónde está? Muéstramelo. ¿Sí? Porque esa es la forma en la que debemos de predicar. Nosotros también debemos hablar.
porque nosotros también tenemos autoridad, como vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero debemos de predicarla con la autoridad que Él nos da, no para tratar de comprobar que nosotros estamos en lo correcto y ellos están equivocados, porque muchas veces eso es lo que tratamos de hacer, probar que nosotros estamos en lo correcto y ellos están equivocados. No, tenemos que hacerlo de tal forma que ellos vean claramente a Cristo, que ellos vean claramente y escuchen su voz llamándolos a que se acerquen a Él. ¿Sí? Como que tenemos autoridad, pero no autoridad para agarrarlos a bibliazos. Autoridad porque sabemos de lo que estamos hablando, porque hemos experimentado lo que nosotros les estamos diciendo que ellos pueden experimentar. ¿Sí? Y la gente aquí se admiraba de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, los escribas eran gente muy importante. Los escribas eran los que copiaban las escrituras. ¿Sí? Por eso se llaman escribas, porque copiaban las escrituras y constantemente estaban haciendo copias de las escrituras y las repasaban una y otra vez. Así que tenían las escrituras memorizadas, podríamos decir. Sabían, aunque no tenían capítulo y verso, porque la Biblia no fue dividida en capítulos y versos hasta mucho después, pero sabían exactamente lo que los profetas habían dicho, sabían exactamente las palabras de Moisés, claramente las palabras de David, conocían todo lo que las escrituras decían. ¿Por qué? Porque se las llevaban copiándolas y se las llevaban aprendiéndolas. Las tenían guardadas en la memoria, pero tenían un problema, que no habían permitido que las escrituras llegaran al corazón. No habían sido transformados por las escrituras. Si las podrían citar a su antojo, pero no la podían vivir, porque para ellos no era algo que era vivo, no era la palabra viva de Dios que puede transformar, era solamente un libro de reglamentos. ¿Sí? Y a veces la Biblia la podemos tomar como eso, un libro de reglamentos, un libro que nos dice lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Y lo queremos usar para señalarle a otras personas que lo que ellos están haciendo está mal, sin ver cuántas cosas hay en ella que nosotros estamos haciendo que también el Señor no quiere que hagamos. Pero la Biblia no es nada más un libro de reglas y reglamentos. Si es la palabra viva de Dios, es lo que nos transforma, es lo que nos cambia, es lo que nos amolda, es lo que nos hace más como Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra somos transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando les digo que nosotros debemos también, como el Señor, predicar con autoridad, hablar de las cosas del cielo con autoridad, es porque el Señor nos ha dado autoridad a nosotros para que lo hagamos. ¿Sí? La palabra griega que se usa ahí con autoridad es la palabra exousia. Exousia. Les enseñaba con exousia. Exousia quiere decir fuerza, capacidad, competencia. Les enseñaba con maestría, con derecho, con poder. En términos más comunes les enseñaba como que sabía de lo que estaba hablando, como que tenía conocimiento de primera mano. Y esa es la mejor enseñanza que podemos dar, cuando tenemos conocimiento de primera mano acerca de quién es Dios, acerca de lo que Él puede hacer, acerca de la obra que Él puede hacer en nosotros, que ha hecho en nosotros. Yo puedo hablarles acerca del poder que Dios tiene para sanar por las veces que ha sanado a mi esposa. Yo puedo hablar de la capacidad que Dios tiene para salvar porque Dios me ha salvado a mí. Hablarles de la capacidad que la palabra de Dios tiene para transformarnos, porque Dios a través de su palabra me ha transformado a mí de lo que era antes a lo que soy hoy. Y creo que todos ustedes tienen esa misma, espero que todos ustedes tengan esa misma experiencia. Entonces podemos hablar con esa autoridad porque conocemos las cosas de las que estamos hablando de primera mano. Y por eso admiraban a Jesús, porque Él enseñaba como que tenía conocimiento de primera mano de lo que estaba enseñando. Y Él tenía la habilidad para enseñar de esa manera. Pero escuchen esto, por favor, ¿ok? No porque era Dios. Porque muchas veces cuando hablamos de las cosas que Jesús hizo,
Muchas veces cuando hablamos de los milagros que hizo, de las sanidades, de la expulsión de demonios, todo eso, lo primero que pensamos es, bueno, sí, pero Él era Dios. No, tenemos que recordar que mientras anduvo aquí en la tierra fue 100% hombre. ¿Sí? Y necesitó el poder del Espíritu Santo, poder de Dios para hacer las cosas que hizo, pero era 100% Dios también. Entonces Él podía enseñar de esa manera, pero no porque era Dios, sino porque vivió su vida terrenal siempre conectado con Dios por medio de la palabra y la oración. Por eso lo podía hacer con autoridad, porque su vida terrenal la vivió conectado siempre con Dios por medio de la palabra y la oración. El Hijo conectado con el Padre por medio de su palabra. El Hijo conectado con el Padre por medio de la oración. ¿Sí? Entonces lo hizo porque Él vivía de nuevo conectado con el Padre por medio de la palabra. En una profecía escrita por Isaías que habla de Jesús, es como si Jesús estuviera hablando Él mismo. En Isaías capítulo 50, comenzando con el versículo 4, es como si Jesús estuviera hablando aquí, dice: Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. Es el Señor Jesucristo hablando, está diciendo: el Señor me ha dado esta lengua que tengo para hablar, me ha dado sabiduría para ella, porque necesito conocimiento para consolar a los cansados. Y noten que dice: y todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Queremos ser sabios, mis hermanos, tenemos que levantarnos todas las mañanas y dejar que Dios hable a nuestros oídos y que Dios nos dé palabras de sabiduría para nosotros poder ministrarlas con autoridad durante ese día. Porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos ministrar si no tenemos las armas necesarias, si no tenemos el poder necesario que solamente puede ser dado por el Espíritu y la palabra de Dios. Porque si abrimos la palabra en la mañana y leemos lo que el Señor tiene para nosotros, dentro de lo que el Señor tiene para nosotros nos va a dar algo que alguien más va a necesitar escuchar, con el que vamos a poder ministrar a otras personas. Pero si no nos despertamos y nuestra primer prioridad es escuchar la voz del Señor para que nos dé esa lengua de sabios, no vamos a tener esas palabras. ¿Sí? Note que dice: todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. ¿Saben que cada mañana debemos despertar con ese anhelo, debemos despertar con esa necesidad, debemos despertar con esas ansias de decir: Señor, ¿qué tienes para mí esta mañana? Y después de recibirlo, decir: ok, Señor, me lo estás dando para dárselo a alguien más. ¿A quién? Muéstramelo, por favor. A menudo viene gente que ni nos imaginamos a hacernos preguntas o a pedirnos oración o a pedirnos consejo o algo y no sabemos ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Siendo que Dios quiere prepararnos a todos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces el Señor recibía aquí, ¿sí?, lo que Dios le daba para compartir. Y luego lo compartía, no se quedaba con ello. Como decimos en Mexicali, no le sacaba. No le sacaba a ir y hacer lo que el Padre le estaba mandando hacer. ¿Sí? Pero escuchaba la voz del Padre. El mismo Jesús, hablando acerca de su enseñanza o su doctrina, nos dice en Juan capítulo 7, los versículos 16 al 18, noten que dice: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. Noten, el mismo Señor Jesucristo está diciendo: esta enseñanza no es mía, esta doctrina que les estoy presentando no es mía, esta doctrina que les estoy enseñando es de Dios. ¿Sí? Es de aquel que me envió. Yo no hablo por mí mismo, no hablo por mi propia cuenta. Lo que hablo, lo hablo porque Él me lo dio para hablarlo.
y porque a través de ello lo voy a glorificar a Él. Y uno de mis propósitos de venir aquí es glorificar a Dios. Y uno de los propósitos por los que nosotros todavía estamos aquí en la tierra es porque debemos glorificar a Dios también. Y glorificamos a Dios cuando vamos y enseñamos a otros su palabra. Ahora, les dije que nosotros también tenemos esa autoridad, ¿verdad? Y es algo que se me hace muy interesante, porque esa palabra exousia, que habla acerca de la autoridad con la que enseñaba Jesús, se usa también en otros pasajes del Nuevo Testamento para describir lo que el Señor hizo con sus discípulos y lo que hace con nosotros también. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10 y en el versículo 1, se nos dice ahí: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder. Exousia, es la misma palabra. Noten, reunió a sus 12 discípulos, ¿sí? Aquellos hombres comunes y corrientes que había llamado para seguirlos, que había llamado para ser los pescadores de hombres, que había llamados para llevar el mensaje del Evangelio, les dio exousia, les dio poder, noten, para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, Él da a sus discípulos, da poder. Es más, Él dijo que sus seguidores iban a hacer las mismas obras que Él había hecho y mayores aún, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros como iglesia tenemos el poder para hacer las cosas que Jesús hizo y mayores cosas aún. El problema está en que hay mucha gente que cuando el Señor, por su gracia, lo usa para llevar a cabo algunas de estas maravillas, ¿sí? En lugar de usarlo cuando el Señor se lo dé, para traer gloria al Señor, empiezan a querer usarlo no para traer gloria al Señor, sino para traer gloria a sí mismos, para traer ganancia a sí mismos, ¿sí? Y se convierten, en lugar de personas con poder, se convierten en personas usadas por Satanás para engañar a la gente. Pero nosotros, si tenemos fe en el Señor y le seguimos a Él, y podemos hacer las obras que Él hizo porque Él nos ha dado esa autoridad. En Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20, el Señor les dice a sus discípulos antes de ser llevado al cielo. Jesús se acercó y les dijo: noten, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo tengo toda la autoridad y porque yo puedo dárselas a ustedes, podría decir, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dice ahí? Amén. ¿Se fijan? Toda autoridad me ha sido dada a mí. Por lo tanto, porque yo tengo la autoridad para hacerlo, los envío a ustedes a que hagan esto, aquello y lo demás. Entonces nosotros tenemos la autoridad de Jesús respaldándonos. Y ¿saben lo que eso me dice a mí? Que si tenemos esa autoridad de Jesús respaldándonos, deberíamos de, como los primeros apóstoles que establecieron la iglesia, deberíamos de estar poniendo al mundo boca abajo, de cabeza. Deberíamos estar trastornando al mundo con el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Pero hemos llegado a una etapa, hemos llegado a una era en la que no queremos ofender a nadie. En la que no queremos que nadie se ofenda porque le hablamos de Cristo. En la que no queremos que nadie se ofenda porque le hablamos de su necesidad de ser salvos. En la que nadie se ofenda por hablarles de su estado pecaminoso en el que se encuentran sin el Señor. Y no debemos de temer porque tenemos la autoridad del Señor con nosotros. ¿Sí? Y tenemos que estar conscientes de esto. ¿Sí? Esto es gigantesco para nosotros. Porque si nosotros tenemos esa autoridad, entonces también podemos vivir nuestra vida aquí en la tierra, conectada con Dios al Padre por medio de la palabra y la oración, y podemos ser dotados del mismo poder que el Señor Jesús tenía. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Han pensado en eso?
Pero tenemos que usarlo con sabiduría, pero para poder usarlo con sabiduría tenemos que tener el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo morando en nosotros y nosotros escuchando la voz del Espíritu y haciendo única y exclusivamente lo que Él nos llama a hacer, no ir más allá de lo que nos dice, porque nosotros pensamos que somos más de lo que nos ha dado para hacer, sino hacer exactamente lo que Él dice, pero para poder hacerlo tenemos que tener los oídos abiertos día con día, mañana tras mañana, para escuchar y que Él nos dé la lengua de sabios. Versículo 23, noten lo que dice ahí en Marcos capítulo 1. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. Noten, este es un espíritu inmundo, ¿ok? Este es un espíritu malo, es un demonio, por así decirlo, que ha poseído a este hombre. Y cuando este espíritu se da cuenta de la presencia de Jesús, inmediatamente lo reconoce. Y luego le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Saben que aquel que Dios había ungido para venir a destruir las obras del diablo, como hablamos la semana pasada, sí, ya estaba presente. Y lo reconocen. Y reconocen su poder, ¿sí? Y empiezan a querer de alguna manera a revelar quién era Él. Ahora vamos a tener más oportunidad de hablar de espíritus inmundos más adelante. Pero basta con decir aquí hoy que estos espíritus no solamente conocían al Señor, sino que también sabían lo que Él podía hacer, ¿verdad? Santiago nos dice en Santiago 2, en el capítulo 19, nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hacen. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios creen en Dios. Los demonios conocen a Dios. Fueron ángeles en un tiempo y estuvieron con Dios. Y tiemblan al nombre de Dios. ¿Sí? Y los demonios deben de temblar cuando nos ven a nosotros venir. Pero a menudo es lo contrario, ¿verdad? Nosotros temblamos cuando sabemos que hay algún demonio, algún mal espíritu. No, tenemos el poder de Cristo con nosotros. ¿Sí? Ahora, como les dije, vamos a tener más oportunidad de hablar de esto durante nuestro estudio de Marcos en algunos capítulos más adelante. Pero hay una pregunta que sí me gustaría abordar aquí rápidamente. Y esa pregunta es una pregunta que a menudo se hace, y es que si puede un cristiano ser poseído por un demonio. ¿Verdad? A veces la gente hace esa pregunta: ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Puede un cristiano ser poseído por el diablo? Bueno, pues podríamos hacer un estudio completo de demonología y de espíritus inmundos y de todo ello, ¿verdad? Pero la respuesta corta es que no. Un demonio no puede poseer a un cristiano. ¿Okay? Alguien que es verdaderamente cristiano, alguien que es salvo, alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios en él o en ella, no puede ser poseído por un demonio, porque el Espíritu Santo de Dios está en él. El Señor nos dijo en Juan capítulo 14, los versículos 16 al 18: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes. Noten, dice, estará en ustedes. Y luego les dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos a Jesús también en nosotros. No la persona física de Jesús, obviamente, porque la persona física de Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Jesús está con nosotros entonces por medio del Espíritu Santo. Noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 19. Nos dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16: para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca. ¿Dónde? Interiormente, con poder. Para que por la fe Cristo
habite en sus corazones. ¿Dónde va a habitar? En nuestros corazones. Y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. Vean la última parte de este versículo. Para que sean llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Somos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ustedes creen que un espíritu malo, que un demonio puede simplemente venir y echar afuera a Dios de nosotros para tomar su lugar? ¿Puede echar afuera al Espíritu Santo? ¿Puede echar afuera a Cristo para tomar su lugar? Mis hermanos, la regamos rotundamente cuando pensamos que eso puede suceder. ¿Sí? Satanás no puede tomar lo que es de Dios, lo que le pertenece a Dios. Somos de Él. Él está en nosotros y nosotros en Él. Somos uno con Él en el sentido espiritual. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, Él nos ha lavado, Él nos ha perdonado, Él nos ha librado, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. No tenemos de qué temer. Al contrario, tenemos la autoridad de Dios para nosotros hacer temblar a Satanás. Ahora nos vamos a poner al tú por tú con Él. Yo no lo haría. ¿Ok? Sí. Pero no le voy a temer. Porque el único que temo yo es a Dios. ¿Sí? Y el temor a Dios es más poderoso que cualquier poder que pudiera venir en contra de nosotros. Entonces no puede un demonio poseer a un cristiano. No puede. Sí, Juan nos dice en primera de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 1 al 4, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esto es la mejor manera de reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Se fíjan ustedes? Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Si hay personas en este mundo que deben de vivir confiados, aún a pesar de todo lo que vemos que pasa en nuestro mundo en nuestros días, somos nosotros. Pensemos un poco, ¿qué es lo peor que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros aquí en la tierra? Lo peor, piensen en lo peor que les pueda pasar. Lo último, ¿qué es? Morir. Es lo peor que nos puede, es lo que todos tememos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa como cristianos cuando morimos? Entonces, ¿es lo peor o lo mejor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es morir sin Cristo. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es morir sin Cristo. Sí hay muchos sufrimientos, sí hay muchas aflicciones, sí hay muchas pruebas por las que tenemos que pasar. Pero si tenemos a Cristo, todas esas cosas no significan absolutamente nada porque tenemos la vida entera, la vida eterna garantizada. Entonces ahí en el versículo 25 de Marcos 1 dice, pero Jesús le respondió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Y todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Y noten de nuevo lo que dicen ahí. Con toda autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y estos lo obedecen. ¿Se fijan? Ahora de nuevo, esa autoridad es la autoridad que les da a sus santos. La que nos da a nosotros para usarla para su gloria, para exaltar su nombre. No para hacernos de renombre nosotros, ¿sí? No para que si oramos por alguien y sana, inmediatamente abramos una tienda de campaña, empecemos a hacer servicios de sanidad.
No para si oramos por alguien para que algún demonio que lo está atormentando, alguien que no es cristiano y algún demonio lo está atormentando y el demonio se aparta de él, inmediatamente pongamos un ministerio de liberación. No, para traerle gloria a Él, porque Él usa, ¿sí?, los dones que Él ha dado en diferentes personas, en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, cuando le van a traer gloria a Él. Porque hay muchos dones y muchos ministerios, pero todos los dones y todos los ministerios nos son dados por el mismo Espíritu a todos y cada uno de nosotros en diversas ocasiones para poder ministrar en diversas situaciones. Yo he orado por gente y ha sanado. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a un hospital y empiezo a orar por todo el mundo para que sane porque creo que tengo el don de sanidad? Puedo ir y orar, pero unos van a sanar, otros no van a sanar. ¿Verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata aquí, de eso es de lo que se trata esa autoridad. Noten los versículos 29 al 31 de Marcos 1. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Y al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. Noten ahí el Señor también mostrando su poder sobre las enfermedades, mostrando su poder de sanidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace ella al ser sanada? La suegra de Pedro hace lo que se esperaría que hiciera alguien que está agradecido por lo que se ha hecho por él o ella, ¿no es cierto? Los atendió, empezó a servirles. No se nos habla mucho de la suegra de Pedro, ¿verdad? Pero sí se nos habla del agradecimiento que sintió para con el Señor por haber estado enferma y haber sido sanada. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente? Empezó a servirle. ¿Saben que nosotros hemos sido sanados de una de la peor enfermedad de la que el hombre puede enfermarse, ¿verdad? Del pecado. Nos ha levantado de entre los muertos, podríamos decir. Quiere decir que si vamos a seguir el ejemplo de la suegra de Pedro, ¿qué vamos a hacer? Una vez sanos, una vez salvos, vamos a servirle, ¿verdad? Versículo 32 dice, al anochecer cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Y toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos. Noten que no dice que sanó a todos, dice sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque no lo conocían. Noten, Jesús estaba sanando a muchos, sanó a muchos, pero no nos dice que sanó a todo enfermo, y muchos de los que se enfermaron de todas maneras después murieron, así es que no fue algo así que digamos que Jesús hizo siempre o que Jesús hizo con todo mundo, ¿sí? Y quiero decirles algo en esta mañana, que Jesús todavía puede sanar, ¿sí? Él es nuestro médico por excelencia, pero también debo decir que Él es soberano. Y es Él finalmente el que decide si va a sanar y a quién va a sanar. ¿Sí? Él lo decide. ¿Sí? Hay quienes equivocadamente aseguran que si tuviéramos suficiente fe, siempre estaríamos sanos. Y si nos enfermamos con suficiente fe, podríamos en el nombre de Cristo declarar sanidad y vamos a ser sanos. Pero hay muchas evidencias en la Biblia que nos dicen que a veces Dios no sana. A veces Dios nos sana. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 23, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua. Declara en el nombre de Cristo que eres sano y por fe vas a ser sano. ¿Eso es lo que le dice Pablo? No, le dice, ya no bebas agua, bebe un poco de vino. ¿Sí? Después hablamos de beber vino o no, ¿verdad? Pero aquí era para la enfermedad, ¿ok? Era para su enfermedad. En 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 19 y 20, Pablo escribe y dice, saluda a Prisca y Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, noten lo que dice, lo dejé en Mileto, pues estaba, ¿qué? Ok, el apóstol Pablo
dejó en Mileto a un compañero enfermo. Pónganse a pensar en eso, ¿ok? El gran apóstol Pablo deja a uno de sus compañeros enfermo. ¿Será que no tuvo bastante fe para sanarlo, Pablo? ¿Será que Pablo en ese momento no tuvo la fe necesaria para poder sanar a su amigo de la enfermedad que lo aquejaba? Digo, si nos ponemos a ver las obras que hizo Pablo, Pablo hizo muchísimos milagros. De hecho, en Hechos capítulo 19, en los versículos 11 y 12, se nos dice ahí que Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Con solo llevar los paños y delantales. ¿Sí? Pero a su amigo no lo podía sanar. Él mismo no se podía sanar. ¿Se acuerdan de aquel aguijón en la carne? Aquel mensajero de Satanás que Dios había permitido que llegara a su vida. ¿Qué dice? 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Dices que te voy a dejar el aguijón, ¿ok? No te lo voy a quitar por tu bien, para que no te exaltes demasiado, para que no te creas más de lo que eres. Y sabes que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dice Pablo? Me glorío entonces mejor en mis debilidades, porque cuando soy débil es entonces que soy fuerte, porque el poder de Dios está en mí. ¿Sí? Pero de nuevo, esto no quiere decir que no oramos a Dios cuando alguien en la familia o nosotros mismos estamos enfermos y pedimos que nos sane. Claro que lo hacemos. Claro que lo hacemos y lo hacemos con fe y lo hacemos clamando y lo hacemos pidiéndole a Dios que intervenga, creyendo que Él puede. ¿Sí? Pero sabiendo que Él decide. ¿Sí? Santiago nos dice muy claramente en Santiago capítulo 5, los versículos 14 al 16, estoy seguro que los conocen. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Noten lo que dice el versículo 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Se fijan? Entonces, oramos por sanidad. Hay enfermos aquí, les exhorto a que después del servicio pasen al frente, nos den la oportunidad de ungirlos con aceite y orar por ustedes. Creemos en la sanidad. Yo creo que el Señor va a sanar a mi esposa. Yo creo que el Señor va a sanar a nuestra hermana Elizabeth. Yo creo que el Señor tiene poder para sanar todavía. Pero también sé que Él es soberano. Y que yo no voy a dirigirlo a Él, por más que declare y por más que diga, hacer lo que no está en sus planes hacer. No le voy a doblar el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero. Yo que tengo que someterme a lo que Él quiere. Y quizás me quiere enfermo. Quizás me quiera enfermo, porque así enfermo voy a poder ministrar a más gente que lo necesita que bueno y sano. Porque bueno y sano estoy muy cómodo donde estoy, y enfermo estaría en un hospital en donde tendría que hablar con todos los enfermos que están ahí alrededor y predicarles a Cristo. Pero a lo mejor Dios me quiere enfermo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Decir que no me ama? ¿Decir que no se preocupa por mí porque no me quiere sacar el aguijón que tengo en la carne? No. Lo que quiere es manifestar su poder en mí, a pesar de la enfermedad, a pesar de mi debilidad, mostrar su poder en mí y a través de mí. Por eso celebramos la Navidad, mis hermanos. Por eso celebramos este día, esta noche. Porque Cristo vino para que nosotros pudiéramos hacer todas estas cosas. Sí es bueno recordar al bebé, sí es bueno recordar el pesebre, sí es bueno recordar la estrella y recordar los reyes magos y todo ello. Pero tenemos que acordarnos para qué vino ese bebé y qué hizo cuando creció. ¿Se fijan que no tenemos mucho de la infancia de Cristo en las Escrituras? No tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Más que cuando nació y cuando se perdió en el templo, ¿verdad? Es básicamente todo. Pero del ministerio de Jesucristo, ¿cuánto tenemos? ¿Verdad? Entonces, celebremos la Navidad.
Gocémonos. Disfrutemos de las luces. No vayan a devolver sus regalos, quédense con ellos. Pero recordemos que el mejor regalo que pudiéramos recibir nos lo dio Dios en Jesucristo. Porque Él vino a sanarnos, Él vino a salvarnos, vino a santificarnos, vino a rescatarnos de nosotros mismos y por Él tenemos el cielo garantizado. Amén. Oremos.